Sobre la izquierda y la derecha. La asociación del bando derecho con las clases más ricas y la izquierda con la base popular tiene su origen en la Asamblea Nacional del Parlamento francés. El año 1789 marcó el inicio de la Revolución Francesa, una revuelta que cuestionaba el poder de la monarquía y quería acabar con los privilegios de la aristocracia. Los meses de agosto y septiembre de ese año, los miembros de la Asamblea tuvieron que votar sobre el veto real, es decir, si el rey de Francia debía tener la capacidad de rebatir cualquier ley, aunque hubiera sido aprobada por mayoría en el Parlamento. Durante la votación, los nobles y el clero, las clases más ricas y partidarias de la monarquía, se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que los revolucionarios contrarios al veto real se situaron a la izquierda. Este posicionamiento político se extendió por el continente y hoy en día todavía existe en muchos países de Europa, republicanos y socialistas en Francia, conservadores y laboristas en el Reino Unido, liberales y socialistas en Bélgica o populares, PP y socialistas del PSOE en España. Como un reflejo de los polos ideológicos de los pueblos, particularmente de América Latina, reducidos a lo largo de la historia a la postergación u olvido de esas democracias que son electorales, pero jamás sociales, comenzaron a reaccionar y a abrazar hoy por hoy discursos que desde las tribunas proselitistas son humanos y sensibles a las necesidades de las grandes mayorías que en su conjunto son los pobres del mundo. Hoy esos pueblos no se quedan con la democracia política, esos pueblos quieren la democracia social, porque aspiran a una educación y salud pública que forme y atienda con calidad humana, distante del interés comercial. Esos pueblos quieren una sociedad más justa, equitativa e incluyente como modelo de crecimiento nacional y personal. Esos pueblos, además de elecciones, libertades, derechos humanos, quieren también vivir dignamente con el acceso a los servicios que todo ser humano requiere. En América Latina, que es nuestro patio, no el de los anglosajones, hay 3 revoluciones que en su orden hoy son la inspiración de pueblos entusiasmados por la esperanza. La Revolución Cubana de 1959, la Revolución Sandinista de Nicaragua de 1979 y la Revolución Bolivariana de Venezuela de 1999. Curiosamente, con distancias de 20 años entre una y otra, lograron a través del tiempo, de sus radicales y profundas transformaciones, convertirse en émulos para naciones que a través de sus ciudadanos hoy demandan poner freno a la voracidad egoísta de los pudientes y poderosos, que son en el ascenso al poder los que llenaron los bolsillos propios y los de las élites que los subieron no para contribuir al desarrollo de la nación y de los connacionales, sino para arrebatar de la boca el pan a los hambrientos. Esta bárbara iniquidad e injusticia, donde solo traga el que tiene más galillo, hizo aflorar una profunda desilusión que se expresa crítica contra los partidos políticos tradicionales, que a lo largo de su existencia propugnaron solo por el crecimiento del capital, pero no de la dignificación humana. Esto es tan bochornosamente cierto que hasta el Papa Karol Wojtyła, Juan Pablo II, un megaconservador, tuvo que sentenciar, a pesar de la íntima relación del Vaticano con sus grandes contribuyentes, los banqueros,
que el capitalismo salvaje siempre fue el origen y la esencia de las injusticias sociales que históricamente han sido cometidas por los que suman y multiplican monedas, pero los que siempre restaron al trabajador el derecho a la dignidad personal. Esto que planteo trae con más recurrencia la discusión entre lo que es la derecha y lo que es la izquierda desde el punto de vista político e ideológico, que son aspectos que nos definen como ciudadanos respecto a nuestros valores y nuestra forma de pensar. En nuestra América Latina, fecundamente indígena y rebelde, desde 1960 hasta nuestros días, hay una evidente reacción a la política tradicional que como modelo impuso Washington a gobiernos peleles para que nos la aplicaran a nuestros pueblos. Y de tanto ir y venir nos cansamos. Y hoy somos millones y millones que creemos que la visión progresista ya rompió las cadenas de la opresión. Oímos hablar de políticos de izquierda y de derecha, pero ¿qué es una y qué es otra? Antes que todo hay que decir en primerísimo lugar que estas políticas son diferentes en cada país, dependiendo de la forma en que esté organizado el gobierno, sus leyes y sus instituciones. Ahora mismo hay en América Latina un aparente resurgimiento de la izquierda. Al menos con ese cliché se mercadearon algunos que desde el proselitismo electoral se vendieron como grandes transformadores y visionarios, y no hay duda que representaron un discurso novedoso por el cual hubo pueblos que votaron, pero que a la vuelta del tiempo terminaron frustrados, porque hay una gran diferencia entre el ofrecer y el hacer, entre el querer y el poder. Con el triunfo de Gustavo Petro, Colombia se sumó a la nueva ola de gobiernos de izquierda que llegan al poder en América Latina. De la misma manera, la izquierda fue ganadora en Chile, Honduras, a quien ya le están montando su respectivo golpe, y Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, que apenas celebraba una semana de su retorno e intentaron tumbarlo. Asteriscos interesantes de lo que expreso y motivo de satisfacción en muchos sectores progresistas es que Colombia jamás en su historia había votado por alguien de una izquierda que supone la conformación de un nuevo eje ideológico con sus homólogos de México, Manuel López Obrador, que ya prepara su salida, de Chile, Gabriel Boric, que es una soberana estafa, y de Argentina, Alberto Fernández, que es un experto en piernas porque se bandea para todos lados. Vistas las cosas así, una nueva y supuesta ola de izquierda está surgiendo en América Latina y distinta a la primera, entre el 2000 y el 2010. Esta aparente ser más fuerte porque ahora hay desafíos que son monumentalmente gigantes y no hay duda que en ello incide el pésimo manejo que se dio a la pandemia, que resultó solo exitosa en países bajo revoluciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y claro, el sufrimiento económico de pueblos y el aumento descomunal de la desigualdad entre ricos y pobres como consecuencia de la voracidad de las élites y de las garras delictivas del imperio. En la década del 2000, la izquierda ganó presidencias decisivas, como Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, que después se transformó en cualquier cosa,
José Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Sin embargo, hay diferencias entre todas estas izquierdas, porque mientras unas fueron profundamente revolucionarias, que desde sus cimientos transformaron todo, otras no pasaron de ser electorales, porque sus discursos de plaza pública no pasaron de ser una propuesta que se estrelló con lo que ya estaba establecido históricamente. Lo que se agravó por no contar con el auxilio legislativo de parlamentos donde algunos tuvieron apenas escasos representantes, o peor aún, sin ejército ni policía, para enfrentar las amenazas de los perdedores que, expresándose desde la derecha, apuntaban al derrocamiento de los que además eran vistos, cuando no, como una amenaza contra Washington, que decía reconocer resultados, pero por de bajera financiaba a organismos no gubernamentales o a políticos tradicionales para bajar del poder cualquier cosa que apuntara a la izquierda. Hay una gran diferencia entre ser neoliberal y ser progresista, entre ser de derecha y ser de izquierda. Pero hay más diferencia entre una revolución transformadora y humana con un gobierno que, proclamándose de izquierda, lo primero que hace para mantenerse en el poder es bajar la cabeza ante Washington. Gobernar para la sociedad o el individuo es un tema de enfoque según la ideología que se tenga. Según la izquierda, para que un país funcione hay que fortalecer el conjunto de la sociedad y los servicios básicos como sanidad, sistema educativo, pensiones, carreteras, producción, comunicaciones, inclusión, programas sociales, ley y orden. Mientras que la derecha sitúa al individuo en el centro de sus políticas, únicamente temas como elecciones, libre mercado, derechos humanos y fortalecimiento empresarial. Así, a grandes rasgos, la ideología de izquierda desarrolla sus políticas pensando en la sociedad, definida como un conjunto de personas que forman una comunidad. Por eso algunos gobiernos o partidos de izquierda se definen como socialistas y además, en nuestro caso, cristiano y solidario. Las medidas de izquierda tienen como objetivo crear un estado de bienestar del que puedan beneficiarse todas las personas. Este sistema está sufragado por los impuestos que pagan los ciudadanos, cada uno en función de sus posibilidades. Aquí, por supuesto, en Nicaragua, los ricos pagan más que los que ganan menos. Pero ahora, los que siempre tuvieron menos son atendidos desde el sector público con dignidad, pero también con gratuidad. Del otro lado, la ideología de derecha está más centrada en el individuo y la iniciativa privada. Los gobiernos de derecha favorecen la economía de las empresas para que sean estas las que generan la riqueza del país, creando beneficios destinados únicamente al crecimiento de capital de los empresarios, lo que crea la falsa visión de un país desarrollado que en realidad esconde la inmensa miseria que viven sus pueblos, y un espejo donde ver tan tremenda verdad es el propio Estados Unidos, que por mil razones hoy se encuentra a las puertas de una estanflación, que es el estancamiento económico, la persistente alza de los precios y el aumento del desempleo en niveles nunca vistos. Este tipo de políticas se definen como neoliberales, porque los que gobiernan no hacen nada
intervienen el mínimo posible porque tienen a la reacción del gran capital, porque la visión que tienen del funcionamiento del Estado gira solo en torno al valor del dinero. Por eso los gobiernos de derecha suelen beneficiar más a los empresarios, porque son los que generan dinero, que a los trabajadores, que en realidad son la fuerza motriz y activa de cualquier empresa, y son tan determinantes que sin estos no habrían empresarios, porque esos trabajadores son en realidad la energía de la economía. En Nicaragua como en Cuba, que nos antecede, y Venezuela, que nos sucede, vivimos una revolución desde hace 44 años. Los recién celebramos. Y eso nos hace no de izquierda, sino revolucionarios, porque transformamos desde sus raíces el Estado que teníamos. Y desde una visión social y progresista, incluimos tanto al pueblo a las decisiones, que ahora de él decimos que es el pueblo presidente. Y en ese sentido tenemos que vivir desde el propio concepto que de izquierda tenemos, la realidad de nuestro presente y también de nuestro futuro, siendo lo que somos y no lo que otros quisieran, lo que no somos. Me refiero a los que alcanzaron el poder con un discurso de izquierda y lo primero que hicieron, como consecuencia de sus propias realidades políticas, que también debemos entender, es abrazarse al emperador, porque lo contrario es perder el poder. De esas izquierdas emergentes se llena América Latina, que con el ascenso de supuestos progresistas irremisiblemente cae en el estancamiento que siempre hemos padecido, el de los cambios que no cambian nada. Y por eso, abrazando la esperanza de los pueblos que demandan opciones diferentes a las ya conocidas, nosotros debemos estar claros que la voluntad política que nos ha permitido avanzar en Nicaragua, como nunca en nuestra historia, representa un modelo propio que se construye como una respuesta a la criminal agresión norteamericana, la que nos observa como enemigos, porque ni pudo antes, ni puede ahora, ni podrá nunca doblegarnos, sin que eso signifique que no deseemos relaciones amistosas partiendo de un entendimiento civilizado, donde sea el respeto lo que esté sobre la mesa y sobre todo la comprensión y claro entendimiento de que ni somos colonias, ni somos estados asociados de nadie. Que Dios bendiga a Nicaragua.